Buenos días, mi nombre es Leonardo Serrano y hoy voy a hablar sobre el tema del equilibrio líquido-vapor utilizando el método termodinámico de SRK. En este caso, el objetivo es realizar un diagrama PXY de una mezcla binaria mediante el uso de las ecuaciones correspondientes del modelo termodinámico de SRK para su posterior comparación con la gráfica obtenida del simulador Aspen. Aquí tenemos las características del sistema, en las cuales tenemos que es un sistema binario compuesto por CO2 y N-pentano, los cuales son componentes no polares a una temperatura del sistema de 277.65 Kelvin. Una vez determinada la naturaleza de ambos componentes, podemos realizar la elección del método termodinámico, utilizando el árbol de decisión. En este caso tenemos que los dos componentes son no polares, por lo tanto vamos a la línea de acá, y nos pregunta si vamos a modelarlo de una forma real o pseudo real. En este caso lo vamos a modelar de una forma real, por lo tanto vamos a escoger el método termodinámico de SRK. Una vez determinado este método, podemos proceder a la parte de los cálculos, los cuales fueron realizados en la hoja de Excel. En la primera iteración se realizó con una composición de la fase líquida de 0.2. Aquí tenemos el modelo, las sustancias, los valores de X, de K, de R, la temperatura, temperaturas críticas y presiones críticas, y así como el factor W para cada uno de los componentes. Este método se basa principalmente en dos suposiciones para poder realizar el cálculo iterativo. La primera es que la composición de la fase de vapor es igual a la composición de la fase líquida. Aquí tenemos esta suposición, en la que podemos ver que Y1 va a ser igual a X1, la cual a su vez es igual a 0.2. Y la segunda suposición que establece que la presión del sistema va a ser igual a 4 bar para esta iteración. Una vez definidas estas suposiciones, podemos realizar el desarrollo del ejercicio. En este caso vamos a calcular los valores de A, los valores de B, los valores de A' y B', todos utilizando de acuerdo al modelo de SRK. Y una vez obtenidos estos valores, podemos obtener las raíces de esta ecuación cúbica, que es la ecuación cúbica del factor de compresibilidad para el modelo de SRK, en las cuales, como es una ecuación cúbica, se tienen tres raíces, de las cuales la raíz más pequeña va a ser la correspondiente a la fase líquida, y la raíz más grande va a ser la correspondiente a la fase vapor. Aquí podemos corroborar esa premisa utilizando el gráfico que tenemos aquí a un costado. Este gráfico fue realizado utilizando la tabla que tenemos del lado izquierdo, en la cual fue evaluado y justamente por el método gráfico pudimos determinar que se tenían tres raíces. Estas raíces, sin embargo, fueron calculadas utilizando la herramienta de Solver, aquí mismo en Excel. Aquí tenemos los valores de la Z para el valor de líquido y el valor de Z para la fase de vapor. Una vez obtenidos estos valores de Z, podemos realizar el cálculo del coeficiente C, tanto para el CO2 como para el N-pentano. Una vez obtenido este valor, podemos calcular el coeficiente de fugacidad tanto para la fase líquida como para la fase vapor. Este coeficiente tiene como punto, como objetivo, corregir las no idealidades que tiene el comportamiento del sistema, ya que tenemos que recordar que de acuerdo al árbol de decisión, nosotros vamos a modelar este sistema utilizando un método termodinámico referente al comportamiento real de un sistema. Por lo tanto, este coeficiente de fugacidad lo que hace es corregir esas no idealidades del comportamiento. Una vez obtenidos estos valores utilizando la ecuación de Schwager-Dirichlet para obtener el valor de phi, podemos calcular los valores de KI y la sumatoria de KI por XI. Esta sumatoria debería ser igual a 1. Sin embargo, ahorita vamos a calcular la composición del vapor, la cual se calcula utilizando esta ecuación que tenemos aquí en pantalla, dándonos un valor de 0.968 para el CO2, el cual es el componente más volátil. Aquí tenemos la particularidad de que nosotros tenemos que llegar a una diferencia entre el Y inicial, que fue la primera suposición, y el Y nuevo, que fue el que acabamos de calcular, menor a 0.001. En este caso podemos ver que esa diferencia es mucho mayor. Por lo tanto, se entra un proceso iterativo en un primer lazo, hasta que esta diferencia cumpla con esa tolerancia. Repetimos el mismo proceso hasta que se llega a un error menor a 0.01. En este momento dejamos de iterar con respecto a la composición y podemos pasar al lazo iterativo de la presión, calculando una nueva presión utilizando esta fórmula que tenemos aquí. En este caso vamos a trabajar con el mismo método utilizando las mismas ecuaciones para encontrar los valores de Z y los valores de phi para poder corregir la no idealidad. Y en este caso vamos a trabajar hasta que la diferencia entre la presión nueva y la presión vieja sea menor a 0.01. Como podemos ver aquí es mucho mayor a 0.01, por lo tanto tenemos que entrar a un segundo lazo iterativo hasta que se cumpla con la convergencia. Aquí tenemos que para justamente una composición de 0.2 se realizaron 2 repeticiones hasta cumplir con esa tolerancia de que la diferencia sea
menor a 0.01. En este caso podemos observar que la composición de la fase de vapor es 0.968 y la presión del sistema es de 10.72. Este proceso lo repetimos para todas las composiciones hasta obtener todos los puntos. Aquí tenemos la particularidad de que tenemos una composición de 0 y una composición de 1. Estos valores fueron calculados utilizando la ecuación de Antoine, ya que como tiene una composición de 1, se tiene un componente completamente puro. Y se lo puede calcular la presión y la composición utilizando la ecuación de Antoine, con los coeficientes de Antoine respectivos. Ahora bien, ya podemos con estos valores obtenidos realizar la gráfica en Excel y compararla con el modelo de Aspen. Aquí tenemos la tabla con los cuales realizamos los valores y aquí tenemos la gráfica realizada en el Excel y la gráfica del simulador Aspen. Aquí podemos ver a simple vista las diferencias que pueden tener estas dos gráficas. En este caso, la de la hoja de cálculo presenta una concavidad hacia abajo de la línea de burbuja, mientras que en la realizada en el simulador Aspen, esta línea representada por la línea azul es una línea con una tendencia casi lineal. De igual forma, podemos ver ciertas malformaciones, se podría decir, en la gráfica. Por ejemplo, entre los primeros dos puntos de la gráfica de Excel existe una gran inclinación, mientras que si podemos ver en la gráfica de Aspen, se tiene una tendencia muy suave. Y además de que presenta una pequeña protuberancia alrededor de los siguientes dos puntos en la hoja de Excel, la cual no se encuentra en el simulador de Aspen. Esta particularidad la podemos realmente explicar debido a que el simulador Aspen, como podemos ver, tiene una mayor cantidad de puntos. Por lo tanto, va modelando de una mejor manera el comportamiento real de la solución. Es decir, nosotros en la hoja de cálculo podemos realizar y tener una gráfica muy parecida a la cual podemos obtener en Aspen. Sin embargo, como pudimos ver en las diferentes pestañas de las hojas de cálculo, este proceso puede llegar a ser muy tedioso, ya que se necesitan muchas líneas de Excel para poder realizar, además de varias iteraciones, las cuales pueden ir desde 2 hasta 5 o las que sean necesarias, dependiendo del punto de partida que tomemos para realizar dichas iteraciones. Sin embargo, sí se puede llegar a conseguir la ilustración que tenemos de Aspen, pero con la diferencia de que tendríamos que disminuir el intervalo entre cada composición, ya que en este caso trabajamos con un intervalo de aproximadamente 0.2 entre composición y composición. Por lo tanto, si queremos asemejarla más a la de Aspen, tendríamos que coger intervalos de 0.01 o 0.005 para poder modelarla de mejor manera y tener una gráfica aproximada a la del simulador de Aspen. En conclusión, ambas gráficas demuestran el comportamiento del sistema. Sin embargo, si se requiere de valores mucho más precisos, se debería utilizar un simulador, en este caso Aspen. Cabe recalcar que el método calculado utilizando la hoja de Excel predice el comportamiento del sistema, con la desventaja de que se trata de un proceso iterativo muy extenso, a diferencia que el que se da en el simulador de Aspen, el cual lo resuelve en muy poco tiempo. Y nos da una estimación mucho más exacta. Por lo tanto, si se quiere implementar un método termodinámico en un proceso industrial y se requiere de una mayor exactitud, como lo cual es esperado, no sería recomendable utilizar la hoja de cálculo, ya que representa un proceso iterativo muy extenso. Por lo tanto, se debería utilizar en la posibilidad la gráfica del simulador, ya sea de Aspen o de PRODOS o de cualquier otro simulador que se obtenga. Por lo tanto, si se requiere o se procede a realizar en una hoja de cálculo, se debería realizar un proceso iterativo mucho más extenso, lo cual no sería muy favorecedor para una industria que necesite realmente valores exactos, lo más precisos posibles en la menor cantidad de tiempo. Por lo tanto, se debe considerar utilizar un simulador para poder realizar estos cálculos. Muchas gracias.